¿No se ve en la cámara? Sí, recarga, Lorena. Parece que la gente lo ve. Prueba, Lorena, a ver si todo va bien. Vale, estupendo. Estaba hablando de equivalencias homotópicas y, como os dije, ya os he dicho varias veces, es uno de los conceptos principales de la asignatura y por eso, aunque me faltaba por probar una cosa que voy a probarla hoy, quería que ya tuvierais la idea cuanto antes, que es básicamente la idea de igualdad a nivel homotópico. Para nosotros, homotópicamente, dos espacios van a ser iguales cuando hay una equivalencia homotópica entre ellos. Os recuerdo brevemente cuál era la definición, que es, yo tengo una aplicación de X, una aplicación continua, por supuesto, de X en Y, y va a ser una equivalencia homotópica cuando hay al menos una aplicación de Y en X, de modo que F compuesto con G es homotópico a la identidad de X, de Y, y G compuesto con F es homotópico a la identidad de X. ¿Vale? Esto es lo último que comenté el último día. Y ahí va, la parte de teoría de la clase vamos a dedicarla casi todo a esto. Mi intención es hablar durante un rato de esto y luego hacer ejercicios de la hoja 2, ¿vale? Hacer ejercicios de la parte de superficies, que la tenemos pendiente. Entonces, para ver que las equivalencias homotópicas funcionan correctamente, nosotros vamos a querer, en general, que las homotopías funcionen bien con composiciones. De hecho, para que la relación de homotopía sea una relación más o menos lógica entre funciones, como la operación habitual entre funciones es la composición, desearemos que la composición funcione bien con las homotopías, ¿vale? Eso quiere decir que esperamos que si dos aplicaciones son homotópicas a otros dos, las respectivas composiciones también sean homotópicas, ¿vale? Que la homotopía respete la operación de composición. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Eso es lo que os dije, que deberíamos haberlo visto un poco antes que esto, pero como el otro día me quedaban solo 5 minutos, dije, bueno, voy a darles la definición y luego ya volvemos sobre ella. Entonces, hace falta probar lo siguiente. Proposición. Supongamos que tenemos aplicaciones continuas cuatro en concreto, que sean de la siguiente manera. Y tenemos aplicaciones continuas tal que así, por supuesto, X y Z son espacios, aunque no lo haya escrito explícitamente, X y Z son espacios y tenemos aplicaciones continuas entre ellos de esta manera. Dos aplicaciones de X a Y y otras dos aplicaciones de Y a Z. Y lo que decimos es que esta y esta son homotópicas. O sea, este par y este par son homotópicos. De manera que G1 es homotópica a F1 vía una homotopía que la podemos llamar H1 y G sub 2 es homotópico a F2 por una homotopía que la vamos a llamar H2. ¿Vale? Ya os introduje esta notación el otro día, que estas H son homotopías. Entonces, pues lo esperable. La composición de estas dos de arriba es homotópica a la composición de las dos de abajo. Entonces, F2 compuesto con F1 es homotópico a G2 compuesto con G1. Y de hecho la misma prueba pues probará que, por ejemplo, G2 compuesto con F1 es homotópico a F2 compuesto con G2. Los posibles cruces pues también son homotópicos, ¿vale? Pero comprobar uno es suficiente para la prueba. ¿Ok? Todo el mundo tiene claro que es composición, ¿no? Primero hacemos una aplicación y después hacemos otra. Y se escriben, digamos, al revés con un circulito en el medio. ¿Ok?
¿Vale? Vamos a probarlo. La prueba no es difícil. Tiene que ocurrirse-te, pero una vez que se te ocurre, es inmediata. Demostración. Lo que se trata es normalmente, bueno, muchas veces, cuando nos dicen prueba que tales dos cosas son homotópicas, que tales dos aplicaciones son homotópicas, la manera de hacerlo es dar explícitamente la homotopía. Te doy esta aplicación y compruebo que es una homotopía, ¿vale? Que es continua, que empieza en una y que termina en otra, que es realmente lo que significa homotopía. Que me da una manera de deformar el gráfico de una aplicación sobre el gráfico de la otra. Entonces, en este caso, lo que se hace es combinar la homotopía H1 y la homotopía H2. Entonces, consideramos la aplicación H2, perdón, H2 no hay H, pues ahí. H de X por Y en Z daos cuenta de que esto es una cosa que es importante, no solamente aquí, sino en general, y creo que merece la pena dedicarle un momento. Siempre que a vosotros os pida, porque de hecho últimamente me han llegado ejercicios que ya pecaban en este tipo de problemas. Siempre que se os pida de definir la existencia de una aplicación de un sitio a otro, hay que tener muy claro, lo primero, de dónde a dónde está definida. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hay que saber. Entonces, si a nosotros nos piden una homotopía entre una aplicación que va de aquí a aquí y otra aplicación que va de aquí a aquí, tenemos que recordar que la definición de homotopía es una aplicación desde el cilindro del de la izquierda en el de la derecha, ¿vale? Por tanto, aquí lo que obtengamos debe ser una aplicación de X por Y en Z. La tentación, si uno todavía no controla muy bien esto, es poner aquí de X en Z, pero entonces así no vas a poder definir una homotopía. Vas a poder definir lo que pasa quizá en un instante de tiempo, pero ya está. ¿Vale? Pues consideramos esta aplicación dada por H de xt igual a H2 de H1 de xt t y vamos a ver que esa aplicación nos da la homotopía deseada entre las composiciones, entre F2 compuesto con F1 y G2 compuesto con G1. ¿Vale? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, lo primero es ver que esta aplicación funciona bien, que está bien definida. Entonces, H1 de xt es una aplicación, si queréis lo pongo aquí arriba, para que lo tengamos presente. H1 de xt, H1, va de X por Y en Y. Mientras que H2 va de Y por Y en Z. ¿Vale? Entonces, este xt de aquí son de X por Y. Cuando lo pasamos por X1, por H1, nos vamos a parar ahí. Y ahora tenemos Y por Y y ahí podemos aplicar H2. ¿De acuerdo? Entonces, esta aplicación en principio así está bien definida. Y ahora, claramente la aplicación es continua. Porque las HI son continuas. Aquí las dos componentes son continuas y H2 también es una aplicación continua, por tanto no hay ningún problema. ¿Vale? Y ahora hay que comprobar la condición de homotopía entre una y otra, que es ver los valores de H en 0 y en 1. O sea, en cuando T es igual a 0 y cuando T es igual a 1. Tiene que darnos una composición y otra composición. Entonces,
además, h de x0 es igual a h2 de h1 de x0 0. ¿Vale? Lo que pasa en el primer instante de h1 y luego lo que ocurre en el primer instante de h2. ¿Qué pasa con h1 en su primer instante? h1 nos dicen que es una homotopía entre f1 y g1. Entonces, en el instante 0 es exactamente igual a f1 de x. ¿Vale? h1 en el instante... h1 va de f1 de x, pasa por el tiempo de modo continuo y en el instante 1 se convierte en g1 de x. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que decir h2 de f de x 0. f1 de x. ¿Vale? Y ahora, h2 lo que nos dice es que h2 que está aquí, en el instante 0, tiene que ser f2. Por tanto, h2 va a ser f2 en el punto que sea, por ejemplo, en el punto f1 de x. Entonces, esto va a quedar f2 compuesto con f1 de x, que es realmente lo que queríamos. El primer paso, digamos. La parte de arriba nos da lo que queremos. Y la de abajo, pues funciona igual, es completamente análogo. h grande de x1 es h2 de h1 de x1, 1. Ahora, h1, como es una homotopía entre f1 y g1, es una homotopía entre f1 y g1. Bueno, de hecho, tal y como lo he escrito, voy a ser completamente riguroso. Un momento, voy a cambiarlo en la otra pantalla, para que quien lea apuntes no se vuelva loco. Voy a ser completamente riguroso y aquí voy a poner f1 a la izquierda y g1 a la derecha, ¿vale? Que la convención es que el que escribas a la izquierda es el que ocurre en tiempo 0 y el que escribas a la derecha es el que ocurre en tiempo 1. Entonces, había escrito del revés. Aunque no es relevante, pero sí está mejor. Vale, pues lo que estaba diciendo. h2 de h1 x1, 1. h1 de x en 1 es precisamente la aplicación g1. Por tanto, es h2 de g1 de x, 1. Y esto es lo mismo que g2, g1 de x. Y eso es lo que queríamos probar. Hemos probado que las homotopías funcionan bien con la composición de aplicaciones continuas. Ah, vale, pensaba que alguien había dicho algo. ¿Está claro? Chicos, de aquí y de allí. ¿Bien? ¿Alguien ha dicho algo? Después de, además, h de x0. Además, h de x0 es la definición. Igual, h2 de h1 de x0, 0. Igual h2 de f1 de x0 igual a f2 compuesto con f1 de x. ¿Lo ves, Alba? Vale. No, mayor o igual no, igual. Todo esto es igual. Mayor o igual no tiene sentido. Estos son puntos. Ahí no tiene que haber, en principio, ni siquiera números. Es que, vale, después por el guarreo ese que ponía, parecía mayor o igual. No, pero igual. Mayor o igual no tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el razonamiento, entonces? Estupendo. Vale, pues esta es la prueba de que la homotopía funciona bien con composiciones. Antes de pasar ya directamente, ¿alguna pregunta? Bien, ¿no? ¿En casa? ¿Todo bien? Vale. Entonces, antes de pasar a la parte de hablar de equivalencias homotópicas,
quería hacer mención de una cosa que el otro día la di por supuesta, pero quiero ponerla de modo explícito para que la tengáis porque la vamos a usar mucho, que es el lema de pegado, que es una cosa de topología general, pero que se usa mucho cuando uno tiene que definir homotopías a trozos. Y de hecho el otro día lo hicimos y pasó un poco de puntilla sobre eso y lo voy a especificar bien. No voy a probarlo, de hecho la prueba es muy sencilla, la dejo como ejercicio directa. Esto, digamos, va un poco aparte de equivalencias homotópicas. Lo que voy a hacer es... Esto va un poco aparte, pero esto es muy útil para probar la existencia de homotopías por diferentes trozos del cilindro. Entonces, el lema de pegado dice que si tenemos dos cerrados, de hecho, si tenemos un número finito de cerrados, a sub 1 hasta a sub n, en un espacio topológico, en un espacio X. Bueno, sí, en un espacio X. Tal que la unión de todos ellos es el total. Tal que X es la unión de todos estos cerrados. Y F sub I de A sub I en otro espacio I. Son aplicaciones continuas. Tales que F sub I restringida a I a sub I intersección A sub J es igual a F sub J restringida a sub I intersección A sub J para todo IJ menores o iguales que N se tiene que la función... ¿Perdón? No, que ha reverberado mi voz, ¿no? Vale, gracias. He escuchado de pronto una voz de ultratumba y digo, vale. ¿Qué tenéis que decir? Nada. Vale, genial. Se dice, se tiene que la función f de x en y definida a trozos como f de x igual a f sub i de x si x pertenece a sub i es continua. ¿Vale? La idea aquí es que si yo tengo mi espacio, he partido en intersección de cerrados y tengo una aplicación continua definida en cada trozo, de modo que coinciden en las intersecciones, entonces la aplicación definida en todo el espacio es continua. ¿Vale? El dibujo pues sería esto, ¿no? Si son dos, por ejemplo, si esto es A sub 1 y esto es A sub 2, si tengo una aplicación definida aquí y otra definida aquí, si estas son continuas y coinciden aquí, entonces la global también es continua. El otro día lo usamos para definir una homotopía en dos trozos. Podéis ver en la construcción del otro día que cada uno de los trozos era cerrado y lo vamos a usar bastante. Entonces está bien que lo tengáis de modo explícito. ¿Qué pone en la igualdad? Que F sub I restringida a la intersección de A sub I a sub J es lo mismo que F sub J restringida a la intersección de A sub I a sub J. Que las intersecciones son iguales. ¿Vale? ¿Es esa igualdad la que decía Jesús? ¿De acuerdo? Vale. De hecho, un lema análogo es verdad con abiertos, pero eso no vamos a usarlo en general. Y la prueba de esto es directa, probando que la F es continua,
haciendo antiimagen del cerrado que toque. Pasa que para cerrado se usa muchísimo más. ¿De acuerdo? Esto lo noto un poco aparte, pero para que lo tengáis presente, porque vamos a usarlo con mucha frecuencia, el lema de pegado este. Vale. Bueno, pues vamos a centrarnos ya en equivalencia. Vamos a ver algunos ejemplos de equivalencias homotópicas. Vale. Ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es clave y a la vez es muy fácil para introducir en toda una clase importante de espacios que van a ser los espacios contráctiles, que es el siguiente. R es homotópicamente equivalente a... Recordad lo que os dije estos tiempos, bueno, el otro día, que la idea de homotópicamente equivalente es que empujando podemos llevar un espacio sobre otro. ¿Vale? Entonces, ¿a qué espacio distinguido creéis que va a ser R homotópicamente equivalente? A un punto. Alguien lo ha dicho aquí también. Luis García Marín dice que equivalente al intervalo 0,1 y te digo que sí, que también es correcto. También es correcto. Intervalo 0,1 abierto. R va a ser homotópicamente equivalente a un punto y también al intervalo 0,1 abierto y también al intervalo 0,1 cerrado. Aquí ya sabes que esta relación es muchísimo más débil que la relación de homeomorfismo, porque claramente R y un punto no son homeomorfos. Uno tiene infinitos elementos y el otro tiene un solo elemento. ¿Vale? Entonces, R es homotópicamente equivalente a un punto. ¿Cómo se ve esto? Pues necesitamos, de hecho, un punto cualquiera. Si yo considero... ¿Qué pasa? ¿Tú di? O sea, ojo, no es equivalente a cualquier cosa. Es equivalente al punto, al intervalo abierto, que es el ejemplo que han dicho ahí, o al intervalo cerrado, pero no a cualquier subconjunto. Decía que el intervalo también era cualquiera, que no tenía que ser 0,1. Sí. Un intervalo cualquiera. Es equivalente a un intervalo cualquiera. Vale, pues R es homotópicamente equivalente a un punto. Entonces, recordad que es homotópicamente equivalente, tenemos que dar una aplicación de R en un punto, en el espacio de un solo elemento, y del punto en R, de modo que las dos composiciones sean homotópicas a la identidad. ¿Vale? Pues lo que hago es, voy a meter un punto como cualquier punto de R, por ejemplo, como el 0. Pero la prueba valdría básicamente para cualquiera. Con el 0 es un poco menos pesado. Que me lleve el punto en el 0. Voy a poner aquí C sub 0. Recuerda que la notación que estoy utilizando habitualmente es C sub un punto, es la aplicación constantemente de ese punto. ¿Vale? Pues estoy C sub 0. ¿Vale? Bueno, hay una de las dos composiciones que claramente es homotópica a la identidad porque de hecho es la propia identidad. Que es, si vamos así, como yo lo he escrito, si esta aplicación la voy a llamar P, por ejemplo. P compuesto con C0 no es que sea homotópico a la identidad, es que es la identidad. Ahí no hay nada que probar. ¿Vale? Y la otra, perdón. Ahora hay que ver que C0 compuesto con P es homotópico a la identidad. Entonces, C0
compuesto con P es una aplicación que va de R en R. ¿Lo veis? C0 compuesto con P es una aplicación que va de R en R, que de hecho es, mirad qué aplicación es, R va a un punto, está haciendo un punto y el punto va al 0. Por tanto, esta es la aplicación de R en R constantemente 0. ¿Vale? Y nosotros ya hemos visto que esta aplicación es homotópica a la constante. Eso es uno de los ejemplos que vimos. Perdón, estoy diciendo, he dicho una tontería. ¿Qué? Hay que poner ahí la compuesta. No, pero es que es 0. C0 es C0 compuesto con P. O sea, bueno, es que vale, es el tipo. Lo escribo bien, vale. Sí. O sea, aquí C0 es la aplicación que me lleva el punto en el 0 y aquí es la aplicación que me lleva todo en el 0. O sea, cuando yo pongo C con un subíndice, quiere decir que todo lo del conjunto de salida va al punto que yo estoy designando. Pero vamos, que como aquí pues, podría inducir a confusión, lo pongo así, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Y esta ya sabemos que es homotópica, que la constante es homotópica a la identidad sobre R. Recordad que la homotopía, porque bueno, de hecho, la homotopía de R por I en R sería que de xt, bueno, una posible homotopía, porque hay muchas, sería, pues por ejemplo, 1 menos tx. Esa aplicación en 0 vale x y en 1 vale siempre 0. ¿Vale? Entonces esto es una homotopía entre C sub 0 compuesto con P y la identidad. ¿Qué es lo que necesitábamos? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, R desde el punto de vista de la teoría de homotopías no es interesante. No es interesante porque es básicamente lo mismo que tratar con un punto. ¿Vale? De hecho, definición, importante, lo vamos a usar mucho. Los espacios del tipo de homotopía de un punto se llaman contráctiles. Son los espacios que hacen el papel del punto en teoría de homotopía. ¿Vale? En particular, una demostración análoga a la anterior ¿no se ve bien la definición? Digo, los espacios con el tipo de homotopía de un punto se llaman contráctiles. ¿Vale, Jesús? Eso es lo que pone. Lo subo un poco. ¿Se ve mejor así? ¿Es por la luz? No está puesta la luz de la pizarra. Ya. Espérate, voy a ver si con las otras tizas se ve mejor. Voy a cambiar de tiza, a ver si con las tizas cuadradas estas se ve mejor.
Ya, de haber borrado, pero es que eso ahí no puedo hacer nada. Lo que pone es los espacios del tipo de homotopía de un punto se llaman contráctiles. ¿Vale? Eso es lo que acabo de escribir. Y lo que iba a decir es que una demostración análoga a esta, exactamente análoga, usando el segmento, análoga a la anterior, establece que los convexos de Rn son contráctiles. Una demostración análoga a la anterior establece que los convexos de Rn son contráctiles. Por lo mismo por lo que vimos el otro día. Para todos los convexos de Rn tenemos esta misma homotopía que me lleva la identidad en la aplicación constante. Y esto, pues, como podéis daros cuenta, nos produce muchísimos espacios contráctiles. Todos los Rn, por supuesto, y luego, pues lo que hemos visto antes, los intervalos, tanto de cualquier tipo, abiertos, semiabiertos, cerrados, los discos son homeomorfos a Rn, por tanto, es como Rn. En general, cualquier convexo, cosas de tipo elíptico, etcétera, todo eso son contráctiles. ¿Vale? Y ya digo, eso, pues, desde el punto de vista de homotopías, de la teoría de homotopía, son, entre comillas, despreciables. Sí, ¿qué pone al final? Una demostración análoga a la anterior prueba que los convexos de Rn son contráctiles. Que la misma demostración se puede hacer para cualquier convexo de Rn y prueba que es contráctil. ¿Vale? Vale. Por supuesto, voy a escribirlo, lo he dicho, es una cosa obvia, pero lo voy a dejar escrito, que la relación de homeomorfismo es más fuerte que la relación de equivalencia homotópica. Ay, cámara. Si dos espacios son homeomorfos, son del mismo tipo de homotopía. En este caso, la inversa de la aplicación es la inversa homotópica, es una inversa homotópica, y no es que sean homotópicas, es que de hecho son la propia identidad en los dos sentidos. Sin embargo, por eso es útil esta relación, el recíproco no es cierto. Entre los ejemplos que acabamos de ver, los convexos de Rn normalmente no son homeomorfos a Rn. Por ejemplo, R no es homeomorfo a un punto. En la pizarra de la izquierda lo veis mejor. Si lo veis mejor en la pizarra en esta última pizarra, escribo siempre ahí, no me importa. ¿Se ve mejor aquí? ¿O el guarreo ese del polvo es el mismo en todos lados? Decídmelo a alguien de los de casa. Igual, ¿no? Lo siento. Voy a ver si de alguna manera pudiera luego pedir que se quite con agua. O que no sé, es que es verdad que la pizarra, que no se borra el polvo este. Bueno, lo que estaba diciendo, que el recíproco no es cierto, que R no es homeomorfo a un punto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la
Esta relación, en principio, no nos va a permitir reconocer, esto lo hablé a principios de curso, pero creo que es importante remarcarlo o remacharlo, que esta relación no nos va a permitir saber cuándo dos cosas son homeomorfas, cuándo dos espacios son homeomorfos, pero sí nos va a permitir muchas veces saber cuándo no lo son. ¿Vale? Porque si yo soy capaz de probar que dos espacios no tienen el mismo tipo de homotopía, automáticamente eso ya me va a decir que esos dos espacios no son homeomorfos. ¿Vale? Puede que la tengan, si la tengan, en ese sentido no sabemos nada, si la tienen, perdón, porque R y un punto tienen el mismo tipo de homotopía, pero no son homeomorfos. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente herramienta que vamos a ver, que es el grupo fundamental, es algo que va a ser homotópicamente invariante, lo cual va a querer decir que si dos espacios tienen diferentes grupos fundamentales, no van a poder tener el mismo tipo de homotopía y, por tanto, tampoco van a poder ser homeomorfos. ¿Vale? Esto le está dando realmente una herramienta para distinguir espacios salvo homeomorfismo. O sea, perdón, para distinguir tipos de homeomorfismos de espacios. ¿De acuerdo? Un detalle que no he mencionado, creo, es que en general las inversas homotópicas a diferencia de lo que ocurre con las inversas por homeomorfismo, no son únicas. O sea, una aplicación que tenga inversa homotópica puede tener más de una, y de hecho puede tener muchas. ¿De acuerdo? Ejemplo de esto. ¿Me podéis dar algún ejemplo con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguien ve algún ejemplo de una aplicación que tenga por lo menos dos inversas homotópicas? Pensadlo un poco, está escrito en la pizarra. Recordad lo que es inversa homotópica. Cuando yo, por ejemplo, pongo esto de aquí, inversa homotópica significa que C0 es inversa homotópica de P y P es inversa homotópica de C0. ¿Vale? Eso es lo que significa inversa homotópica. Algo con quien lo compones y consigues la identidad del sitio que corresponde salvo homotopía. Entonces, ¿una aplicación que tenga más de una inversa homotópica? Es pronto todavía para preguntar esto. Quizá. Pensad esto aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si en vez de poner C0 pongo C1? Todo funciona exactamente igual. La única diferencia es que aquí en las homotopías, en lugar de tomar el segmento entre el 0 y el punto que yo quiero, tomo el segmento entre el 1 y el punto que yo quiero. Hay que modificar ligeramente esta homotopía. Pero ya está. La misma prueba me dice que yo puedo cambiar aquí C0 por cualquier otro punto de R y voy a obtener otra inversa homotópica diferente. ¿Vale? Entonces, P, por ejemplo, tiene, de hecho, una cantidad no numerable de equivalencias de inversas homotópicas. ¿De acuerdo? Cualquier aplicación constante C sub X0. La cámara, perdón. La había movido precisamente para que pudierais ver la otra pizarra. Gracias, Lorena. Cualquier aplicación constante C de X0 de el punto en R es una inversa homotópica de R a punto. ¿Vale?
Esto, por supuesto, marca una diferencia importante con el caso de los homeomorfismos, porque el homeomorfismo sabemos que si tiene inversa es única. ¿Vale? De hecho, la imagen de cada punto está perfectamente determinada a partir de la F. ¿Ok? ¿Una equivalencia homotópica tiene que ser biyectiva? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No tiene que ser biyectiva, evidentemente. Aquí estamos viendo que no tiene que ser ni biyectiva, ni inyectiva, ni sobreyectiva. Esta es una equivalencia homotópica y no es inyectiva. Es lo menos inyectivo del mundo, porque todo va al mismo punto. Y esta es una equivalencia homotópica y no es sobreyectiva. Es lo menos sobreyectivo del mundo, porque solamente coge un punto de la barbaridad que tiene R dentro. ¿De acuerdo? Las equivalencias homotópicas no tienen que ser ni biyectivas, ni epiyectivas, ni inyectivas en principio. Pueden serlo, por ejemplo, si son homeomorfismos, pero en principio no tienen por qué serlo. ¿Vale? Eso es una cosa importante. O sea, una inversa homotópica no se parece a una aplicación invertible en el sentido en que nosotros normalmente hablamos de cosas invertibles. Nosotros normalmente, si tenemos algo que sea invertible en una cierta categoría, en unos ciertos objetos, los homeomorfismos, sabes que es una aplicación biyectiva. Los homomorfismos de grupos, sabes que son biyectivos. Los homomorfismos de anillos son biyectivos. Las aplicaciones lineales isomorfismos también son biyectivos. Pero estas no. Eso marca una diferencia. ¿De acuerdo? No son biyectivas como aplicaciones de conjuntos. ¿Ok? Y daos cuenta de lo que sí ocurre es que si tienes muchas inversas homotópicas, cada una de ellas también es una equivalencia homotópica. ¿Vale? Porque siempre que algo es una equivalencia homotópica, a cualquier inversa suya también pasa, porque ella es inversa de la otra. Eso sí es cierto. ¿Vale? Ahora, hay aquí una barbaridad monstruosa de ejemplos de equivalencias homotópicas, pero son todas con el punto. ¿Alguien tiene alguna idea de un espacio que no sea homeomorfo a un punto? O sea, que no sea homotópicamente equivalente a un punto. Intuitivamente. Hay dos tipos de ejemplos que podéis tener en la cabeza. Alba dice una circunferencia. Correcto. Ese es el ejemplo prototípico de espacio que no es homotópicamente equivalente a un punto. ¿Por qué? No podemos verlo ahora mismo. Lo veremos dentro de unos días. Dentro de unos días, el grupo fundamental, de hecho, nos dirá que la circunferencia no es homotópicamente equivalente a un punto. Pero la idea intuitiva sí que se puede explicar. Tú tienes la circunferencia y aquí tienes, digamos, un agujero. Ahí falta espacio. ¿Qué significa que sea homotópicamente equivalente a un punto de modo intuitivo? Significa que empujando vas a poder llegar a un punto. Pero aquí, por mucho que empujes, en un cierto tiempo de 0,1, siempre te va a seguir quedando agujero en el medio, entre comillas. Entre comillas lo de agujero, porque agujero no es una cosa matemática, es una cosa intuitiva, pero entendéis lo que quiero decir. De hecho, definiremos agujero rigurosamente también dentro de unos días. Yo, por mucho que esto lo haga pequeño, en un tiempo entre 0 y 1, nunca voy a poder quitarme el agujero que tengo dentro. Por tanto, nunca voy a poder llevármela a un punto. ¿Vale? Entonces, la circunferencia es un ejemplo de espacio que no es contráctil. De hecho, es el principal ejemplo. O sea, el primer ejemplo. Si solo fuese la circunferencia, los que hacemos cero de homotopía no tendríamos de qué comer. No habría nada. Hay muchos ejemplos de espacios no contráctiles, pero este es el primero. Otro sencillo, de otro tipo, que este no lo vamos a tratar porque no es muy interesante, pero está bien tenerlo en la cabeza, es un espacio disconexo. Si yo tengo, por ejemplo, dos puntos, yo no puedo llevarlos a uno solo por conexión. ¿Vale? Estos son espacios no contráctiles.
Ya hemos visto en este curso muchos ejemplos de espacios no contráctiles que probaremos dentro de unos días que no lo son. Todas las superficies compactas, todas las superficies compactas conexas sin borde que hemos visto, o sea, todo lo que son planos proyectivos, toros, sumas conexas de ellos o esfera, ninguna de esas es contráctil. Ni la banda de Moebius, ni la botella de Klein, ninguno de esos espacios es contráctil. Lo que pasa es que ahora no podemos probarlo rigurosamente, pero no son contráctiles. ¿De acuerdo? De hecho, no hay ninguna superficie compacta, conexa, sin borde, que sea contráctil, por el teorema de clasificación que ya hemos visto. Una superficie que sí sea contráctil y que no sea R2, que es demasiado fácil. ¿Alguien entiende de una superficie que no sea contráctil? O sea, perdón, que sea contráctil, que no sea contráctil, he dicho un montón ahora. ¿Qué superficies conocemos? Que no sean, no tiene por qué, ahora no estoy pidiendo que no tenga borde y no estoy pidiendo que sea compacta. Superficies. Estoy pidiendo una superficie que sea contráctil. No, una esfera es compacta, es lo que he dicho antes, es compacta, conexa, sin borde y no es contráctil. La idea intuitiva es la misma. Por mucho que empujes, no puedes, tienes un hueco en el medio que no puedes rellenarlo. Un disco, Miguel Ángel Izquierdo dice, un disco, ¿es verdad? Un disco es convexo, por tanto es contráctil. Y Francisco Planas dice una esfera sin un punto, por supuesto, porque una esfera sin un punto es R2, por tanto también es contráctil. ¿Y una que no sea homomorfo R2? Por ejemplo, una que hemos visto es el semiplano superior cerrado. Semiplano superior con borde es una superficie con borde no compacta que es contráctil, porque es convexo también. O bien, pues uno puede pensar en una superficie de este tipo. Pensad en una cosa así, que se prolonga infinitamente. Esto no es convexo, es estrellado, los espacios que el otro día mencionó Álvaro, porque aquí sí hay un punto donde va cualquier segmento, pero uno o pocos, digamos, entre comillas aquí, y esto también es contráctil. Empujando desde arriba, desde abajo, también conseguimos llegar a un punto. ¿De acuerdo? Como os voy diciendo hasta ahora, las herramientas que hemos visto, nosotros sabemos cómo probar que algo es contráctil. O sea, nosotros quiero decir que vosotros ya podéis intentar probar qué cosas son contráctiles sencillamente estableciendo la homotopía correspondiente. Lo que no tenemos herramientas es para probar que algo no es contráctil. ¿Vale? Y de hecho, hasta que no veamos grupo fundamental, no es posible hacerlo. Bueno, en cosas tipo esto sí. Me refiero para espacios conexos. Si no son conexos, por conexiones es fácil verlo. ¿De acuerdo? ¿Qué hora es? Bueno, pues vemos algún ejemplo más y ya nos pasamos a los ejercicios. Otro ejemplo sencillo. Un cilindro. ¿A qué espacio pensáis que puede ser equivalente? Homotópicamente equivalente. A una circunferencia. Lo que dice María Luisa, Sabrina, siempre os confundo, siempre, Sabrina. Lo que dice Sabrina es que es la idea de la homotopía, que podéis intentar escribirla si queréis, muy sencilla, es aplastar el cilindro sobre la circunferencia de abajo, la de arriba o la del centro, y os va a dar una equivalencia homotópica con la circunferencia. ¿Vale? Y para terminar, os voy a dejar un ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo, pero uno se da cuenta rápido de si está controlando los conceptos o no. Es una pequeña prueba.
Ejercicio. Probar, pruébese. Un espacio X. Es contráctil. Sí, solo sí. La identidad de X. Es homotópica a una aplicación constante. Es muy sencillo, pensadlo, pero sobre todo me interesa que intentéis escribirlo porque eso os va a dar cuenta de hasta qué punto, os va a hacer daros cuenta de hasta qué punto estáis entendiendo los conceptos que manejamos aquí. ¿Vale? Bueno, con equivalencias voy a parar por ahora. Mañana no, el miércoles daremos la parte final, que es un poquito de retractos, y ya iremos hacia los caminos y los lazos que nos van a llevar a definir el grupo fundamental. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer una pequeña pausita, pero sobre todo los que estáis en casa, tened a mano la hoja de ejercicios 2, que vamos a trabajar ahora con ella, ¿vale? La proyectaré, supongo que proyectaré aquí en el proyector. Vale, vuelvo en unos minutillos.
Hola de nuevo. Bueno, los que estáis en casa, abrid en enseñanza virtual la relación 2 de ejercicios, ¿vale? Que es la que vamos a trabajar ahora. La he puesto aquí también en la clase, pero como me iré moviendo, tenedla abierta en vuestro ordenador. Primero voy a empezar trabajando el ejercicio 5, que creo que es bastante interesante. Luego los iré comentando todos. He subido hace un rato, ya para que la tengáis, la hoja con algunas soluciones de esta hoja. También las comentaré luego brevemente, ¿vale? Pero vamos a hacer primero el ejercicio 5. Que yo creo que es bastante divertido, por otra parte. Entonces, si miráis el enunciado, veréis que lo que se pide en este ejercicio es ver si tres superficies son homeomorfas. Son superficies, se ve claramente, son conexas, son compactas y no tienen borde. O sea, entran dentro del teorema de clasificación que nosotros hemos visto ya y hemos estado trabajando. Entonces, la idea va a ser intentar ver qué superficie es cada una. Estas superficies podéis ver que no tienen torsiones, lo cual nos va a orientar en que son superficies orientables. Entonces, vamos a ver quién es cada cosa. Empezamos, si queréis, por la primera. Mirad cómo es la primera. La primera es una esfera, tiene 4 agujeros, por dentro 2 tubos, uno que comunica el de arriba con el de abajo y otro que comunica el de abajo, los dos horizontales, y que se mete uno, digamos, dentro de otro. ¿Vale? Ok, los de casa ir viendo el dibujo estoy comentando el dibujo que hay en las hojas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo primero, cuando uno trata de identificar superficies, es darse cuenta de que a efectos de inmersión, o sea, a efectos de homeomorfismo, la idea de dentro y fuera en una inmersión no es importante. O sea, el hecho de que el tubo central esté metido dentro del tubo vertical es un efecto de la inmersión, no es un efecto del tipo de homeomorfismo. Por tanto, para verlos mejor, entre comillas, lo que podemos hacer es sacar por fuera estos tubos. ¿Vale? La esfera se supone que está hueca. Sacamos por fuera los tubos que vamos a ver mejor lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, a ver si soy capaz de dibujarlo. Por una parte, tengo el tubo horizontal, que es un asa normal y corriente. ¿Lo veis? Es un asa, solo que va por dentro de la esfera, en lugar de ir por fuera. Si os olvidáis del otro, tendríais un asa por dentro de la esfera, que es lo mismo que pensarla por fuera. Sería como tener esto, así. Y ya vimos en su momento que pegar asas es como añadir un toro mediante suma conexa. ¿Vale? Eso lo vimos en su momento, que añadir asas es lo mismo que pegar toros. ¿Vale? Bueno, esto es la esfera, no he pintado esto. Entonces, si no estuviera el tubo vertical, esa superficie sería un toro. ¿Lo veis? ¿En casa se ve? Si no estuviera el tubo vertical, esto es una esfera a la cual le hemos pegado el asa, lo que pasa es que la hemos pegado por dentro en vez de por fuera, que a efectos de homeomorfismo es lo mismo, y por tanto tendríamos un toro. ¿Vale? Y ahora, ¿qué ocurre con la otra asa que estamos pegando? La otra asa es un poco peculiar. Porque tiene aquí un agujero. ¿Lo veis? Entonces, si nos fijamos en por ejemplo, en el trozo de aquí de la derecha,
Lo que realmente nosotros estamos haciendo es, como si tuviéramos un asa normal y corriente, ¿qué es lo que produce el agujero? Que le estamos pegando un asa por aquí. ¿Lo veis? Pegar un asa aquí, así, como yo lo he dibujado, es lo que produce, o es una manera de producir, este agujero que tenemos aquí en el medio. ¿Se entiende? ¿Se entiende el dibujillo? O sea, si yo tengo un tubo, si yo a ese tubo le pego un asa de esta manera, lo que obtengo es el mismo tubo, pero ahora aquí en el medio lo que tenemos es una cosa como esta, un agujerito. Por tanto, el dibujo, si en el dibujo del original nos olvidamos de del tubo horizontal, lo que tenemos es una esfera con dos agujeros, o sea, una esfera a la que le hemos pegado dos asas. La primera sería esta de aquí fuera y la segunda sería la que hemos pegado aquí para dar lugar a ese agujero. Por tanto, por una parte, por la parte vertical, le hemos pegado dos asas a la esfera y por la parte horizontal le hemos pegado una. Tenemos una esfera con tres asas, entonces tenemos una superficie orientable de género 3. El agujero. Dice Laura, pero el agujero estaría por delante y detrás, ¿no? Bueno, realmente tú lo que estás haciendo es le estás pegando dos asas a una esfera. Esa es básicamente la idea. No, pero el hecho de que el otro, ella me dice, no podríamos meter el otro tubo por medio. El hecho de que metas el tubo o no lo metas depende de la inmersión en R3. No depende del tipo de homeomorfismo. Puedes pensar que está por dentro o está por fuera. ¿Vale? Cuando, por supuesto, uno entra ya en el territorio de lo que se llama la topología geométrica y entonces ya hay diferencias, más allá, digamos, de lo que es propiamente el tipo de homeomorfismo que lo estamos viendo nosotros, hay diferencias importantes que se estudian entre que haya que las superficies estén inmersas de una manera o de otra. Pero esa es una teoría que a nosotros ahora mismo nos viene grande. Siempre que no se toquen, Álvaro, si no se tocan, el tipo de homomorfía no depende de eso. No es importante. Sí, bueno, esto del grupo fundamental es una cosa que veremos más adelante. Sí que se puede. Claro, es lo que se llama una isotopía. Eso ya lo veremos más adelante. La tercera asa sale de este agujero. Gema. Tenemos este agujero. Imagínate que esto lo tienes así. Como en dos. Este cilindro y le estás pegando un asa así. Así es como consigues este agujero que hay en el medio. Piénsalo un poco, es como sale así. No, las otras dos no son del otro tubo. Una es este tubo, el tubo de fuera, es un asa ya de por sí, porque estás pegándolo por arriba y por abajo. Y a ese le pegas otro. ¿Vale? Si, de todas maneras, creo que este ejercicio sí que está resuelto en las soluciones. Intentad también mirarlo ahí. Hay también algunos dibujitos bien hechos. Pero yo creo que la idea es la misma que estoy contando yo aquí. ¿Vale? ¿Más cosas? Vale. Bueno, pues este sería el primero y al final lo que nos ha quedado es una superficie de género 3. Superficie orientable de género 3 porque le hemos puesto tres asas a una esfera. Vamos al segundo.
El segundo es más sencillo. Y el tercero también, ¿no? En el segundo, lo primero, yo creo que la mejor manera de verlo es imaginarse primero, mira, es este de aquí, ¿vale? Bueno, estoy señalando los de clase. Vosotros tenéis los demás tenéis los ejercicios en casa. Si pensamos eso que está dibujado ahí, sin agujeros, sin los 4 agujeros, ¿qué superficie es? Sin los 4 agujeros, es un toro. ¿Lo veis? O sea, en el caso B, la superficie de partida es un toro. O sea, un dibujo de manera un poco extraña, así. Pero es un toro. ¿Y ahora qué le estamos haciendo? Pues para producir este agujero, por ejemplo, el de arriba, le estamos pegando un asa aquí. ¿Lo veis? Pegando un asa se produce este agujero. Básicamente es lo mismo que ocurre aquí, lo que pasa es que aquí se ve un poquito mejor, porque partes del toro original. Pero es la misma idea. Con un asa produces este agujero, produces este y produces este. Si a un toro le pegas 4 asas, es lo mismo que si le hubiéramos pegado 5 a una esfera, con lo cual lo que tenemos es una superficie de género 5. Hemos pegado 4 asas, otra sería esta y otra sería aproximadamente aquí. ¿Vale? Daos cuenta de una cosa que estamos utilizando continuamente, sin decirlo, pero lo digo yo ahora, que cuando haces suma conexa de 2 superficies, puedes hacerla por donde quieras, que el tipo de homeomorfía no te va a cambiar. ¿Vale? Si lo recordáis, esa fue una de las primeras propiedades que vimos de la suma conexa, que os dije que dependía de un teorema bastante fuerte, que no es una cosa sencilla de probar. Y normalmente las cosas que dependen de teoremas fuertes tienen consecuencias importantes. Y eso es que todas estas construcciones no modifican el tipo de homotopía precisamente por eso. Precisamente porque no depende de dónde estemos pegando las asas, de por dónde estemos haciendo las sumas conexas. ¿Se entiende? Entonces, el de arriba era género 3, orientable género 3, y el segundo es orientable género 5. Esto es homeomorfo a coger una esfera y pegarle 5 asas o bien hacer la suma conexa de 5 toros. Es la misma cosa. No, que las... Ay, perdón. Estas superficies son orientables, Alba, básicamente porque las estamos construyendo de modo explícito como sumas de toros. Puedes observar también como idea que estas superficies tienen... En cada caso tienen las caras perfectamente diferenciadas, igual que el toro. Lo de dentro y lo de fuera, entre comillas. Que es también una característica que indica orientabilidad. En general, las superficies no orientables, cuando aparecen bandas de Möbius, la idea es que puedes pasar de modo, digamos, continuo de una cara a la cara opuesta. Recuerda una banda de Möbius, si la recorres completa, recorres las 2 caras y vuelves al mismo sitio, que es la idea formal de un vector normal, que yo no la he dado, no he insistido mucho porque es una cosa más de geometría que no he querido entrar en esa profundidad, porque al final ya os lo dije, que la demostración precisa de orientabilidad, la definición precisa, la mejor es con cohomología, que es una cosa que la verá en cuarto quien siga con este tipo de cosas. Pero vamos, que en este caso, Alba, no hay ningún problema porque hemos construido explícitamente las superficies pegando toros, como suma conexa. Entonces, forzosamente tiene que ser orientable. ¿Vale? Y ahora, la tercera. ¿Qué género tendrá? Apostad, que alguien apueste. Poco dinero, pero algo. ¿Qué género tendrá la tercera? ¿Cuánto? Por aquí dicen que 4. Y por el Blackboard dicen que 4 también. O sea que lo habéis pillado. Hay varias personas que lo han pillado bien. Por supuesto, es 4. La idea es que son 4.
¿Por qué? Pues porque ahora partimos de esto, partimos de esta bonita cruz. Tenemos esa cruz, que esa cruz yo creo que es bastante claro ver que es homeomorfa a una esfera con 4 agujeros. Que esto lo inflamos, tiramos un homomorfismo, por ejemplo, desde el centro, inflamos hacia la esfera, inflamos hacia afuera, o sea, quiero decir, esto lo inscribimos en una esfera y hay un homeomorfismo claro que me lleva a esto sobre la esfera con 4 agujeros. Y entonces, pues estamos pegando 4 asas. De hecho, en este caso se ve más, yo creo que se ve mejor. Si en lugar de pensarlos como asas, lo pensamos como toros a los que le falta el disco. Aquí igual, por tanto es género 4. Los pinto todos. ¿De acuerdo? Así que alguna de las dos pueden ser homeomorfas. Algunas pueden ser homeomorfas entre las que hemos visto aquí. No pueden serlo, como están diciendo aquí, Alba, Jesús, tienen géneros distintos. Exactamente es lo que ocurre. El género es un invariante para el tipo de homomorfismo de una superficie. Una género 3, género 4, género 5 no pueden ser homeomorfas. ¿De acuerdo? Vale, pues este es uno. Ahora, ya que estamos han aparecido sumas conexas, bueno, el ejercicio 7, que creo que es de los que no están hechos, así que lo menciono por lo menos. El ejercicio 7, la primera parte ya la vimos en clase, ¿no? Si tengo una suma conexa de n toros y n la suma conexa de n planos proyectivos, pues lo que queremos ver, qué superficie es M, suma conexa con n. Ya vimos en su momento que la suma conexa de un toro y un plano proyectivo produce ¿qué? Si yo sumo esto hay que saberlo ya. Si yo sumo un toro y un plano proyectivo, ¿qué sale? Dentro de los 3 tipos. Recordad el teorema de clasificación. El teorema de clasificación dice, toda superficie es o una esfera, superficie compacta conexa sin borde. Toda superficie es o una esfera, o una suma conexa de toros, o una suma conexa de proyectivos. Ese es el teorema, el gordazo, el objetivo del curso. Entonces, si yo sumo un toro y un plano proyectivo, ¿qué me sale? 3 proyectivos, ¿vale? No lo hice aquí porque son dibujos complicados que llevan mucho tiempo, pero os indiqué exactamente dónde estaba. Eso es, Jesús. Un plano proyectivo, no, 3 planos proyectivos. Suma conexa de 3 planos proyectivos. ¿Vale? Esa es la clave para clasificar las mezclas de superficies. Aunque este ejercicio es sencillo, quería hacerlo porque esto es importante remarcarlo. Si yo tengo un toro y hago la suma conexa con un plano proyectivo, esto es la suma conexa de 3 planos proyectivos. Ay, perdón, Álvaro, la pizarra. Sí, la cámara. Disculpadme. Gracias. Pues esto rápidamente nos permite ver lo que pasa cuando sumamos cualquier cantidad... Ay, voy a volver a los enunciados. Cualquier cantidad de suma conexa, cualquier cantidad de planos y de toros. Si yo tengo, por ejemplo, m toros, que es lo que me están preguntando ahí, m, y le sumo n planos proyectivos, pues lo que usamos es la asociatividad de la suma conexa. Entonces, esto es lo mismo que cuando, por ejemplo, este toro lo mezclo con este plano proyectivo, aquí me van a quedar ahora
n-1 toros y a cambio aparecen dos planos proyectivos nuevos, aquí a la derecha. Entonces esto pasaría a ser... Perdón, esto es m-1. Y esto sería n más 2. Globalmente, como por cada toro han aparecido dos planos proyectivos, al final serían 3n planos proyectivos. ¿Vale? Al final, la superficie es homeomorfa a tener que escribirlo a lo largo. Suma conexa de 3n planos proyectivos. ¿De acuerdo? Y ahora que está saliendo esto de homomorfismo de superficies, aprovecho para deciros, para que no os porque ahora mismo, para vosotros o para la mayor parte, las equivalencias homotópicas acabáis de conocerlas. No sabéis todavía ni si tienen los ojos azules o si tienen el pelo largo, como está en casa. Entonces, ahora tenéis claro que hay los homomorfismos y acabáis de conocer las equivalencias homotópicas. Este curso vamos a ver muchas más equivalencias homotópicas que homomorfismos, de ahora en adelante. Entonces, al final, puede que haya gente que dude un poco con el teorema de clasificación. El teorema de clasificación de superficies es tan poderoso, en parte porque clasifica salvo homeomorfismo, no salvo equivalencias homotópicas. ¿De acuerdo? O sea, perdón un momento, Sabrina. Los tres tipos de superficie que hay son los que hay salvo homeomorfismo. ¿Vale? Y, por supuesto, dentro de cada tipo son de diferentes tipos de homotopía. O sea, al revés, dos tipos diferentes dan diferentes tipos de homotopía. ¿Vale? ¿Qué ibas a decir? Que cada toro aquí te produce dos planos proyectivos. Si tienes m toros, te ha producido 2n planos proyectivos. Perdón, 2m. Ay, perdón, no, 2m. Perdonadme, esto lo he escrito mal. Es n más 2m. Gracias. Gracias por el detalle, lo había escrito mal. Cada toro aquí te produce 2, entonces es 2m. n más 2. ¿Vale? Pues nada, eso solo remarcaros, por si este discurso se queda ahí en la cabeza un poquillo, que la clasificación es salvo homeomorfismo, que es lo que la hace muy potente, muy valiosa. Eso no quiere decir que no haya clasificaciones salvo equivalencia de homotopía que también sean valiosas en otros contextos, pero aquí que esta es especialmente fuerte. Vale, pues eso es el apartado A. Vale, ya de si es y si la superficie es la suma conexa de n botellas de Klein. Bueno, pues una botella de Klein son dos planos proyectivos, es lo mismo que aquí poner 2n. Entonces, en ese caso sería 2n más 2m. Vale, no lo pongo, lo digo de palabra. Recordad, la suma conexa de n botellas de Klein, una botella de Klein es la suma conexa de dos planos proyectivos. Eso lo vimos aquí. Vale, es muy fácil. Trazas haciendo el corte que da lugar a la banda de Moebius, haciendo un solo corte es suficiente. Eso ya lo vimos aquí. Como un plano proyectivo, o sea, como una botella de Klein, suma conexa de dos bandas de Moebius, n botellas de Klein son la suma conexa, perdón, de bandas de Moebius no, perdón. Una botella de Klein es suma conexa de dos planos proyectivos, entonces n botellas de Klein es suma conexa de 2n planos proyectivos. Entonces, en ese caso aquí aparecería 2n más 2m. ¿Vale? Estas sí son las cosas que podéis controlar ya porque depende todo de la clasificación y la clasificación la tenemos. Lo que no tenemos es la prueba todavía. ¿Vale? Bien. Vamos con el ejercicio 8, que es muy rápido. Probar que sí hay... De hecho, esto no voy ni a escribirlo. Probar que sí A y B son dos superficies compactas tales que A suma conexa con B es S2, o sea, la esfera. Entonces, las dos son homeomorfas a S2. Bueno, suponemos que son... Aquí faltaría poner compactas, conexas, sin bordes. Si no, ni siquiera está... Si no es
conexa, incluso no está bien definida la suma conexa sin especificar componentes. Esto básicamente es utilizar el teorema de clasificación. Recordad que si yo cojo si cualquiera de estos dos A y B es una suma conexa de botellas de Klein, una suma conexa de toros o de planos proyectivos, el teorema nos dice que nunca vamos a poder obtener una esfera sumándole otra superficie del mismo tipo. Por lo tanto, la única manera de producir aquí una esfera es sumando dos esferas. No es lo divertido, la suma conexa de dos esferas es una esfera. Vale. Voy a hacer el ejercicio 4, que ese sí es un poquito más interesante, porque da una perspectiva un poco diferente de las superficies orientables, de las compactas conexas sin borde orientables. Y así lo tenéis, porque todos los demás creo que están en la hoja. Si me da tiempo, comento un poquito más, pero este sí quiero hacer. Vale, el ejercicio 4 es divertido porque nos proporciona una manera de construir superficies orientables utilizando piezas. Lo que nos dice el ejercicio básicamente, o para empezar, es que yo voy a poder obtener cualquier superficie orientable pegando piezas de este tipo. El primero, que es un disco, básicamente es un disco, es visto como hemisferio. El segundo es un cilindro. Y el tercero es una figura que no os sorprenderá el nombre, se llama par de pantalones. O sea, eso es divertido porque es una figura muy importante en topología geométrica y aparece con mucha frecuencia, pero se llama par de pantalones. Y la idea es que podemos construir cualquier superficie orientable, compacta, conexa con borde, utilizando estas tres piezas y de esta manera podemos dar un código a la construcción, que es lo que aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que yo voy a representar estas piezas, digamos, por paréntesis, una serie de letras que denotan sus agujeros, y cuando yo escriba suma, lo que quiero decir es que identifico las fronteras correspondientes. Por ejemplo, si digo A más AB, lo que estoy diciendo es pégame este disco por debajo. Disculpe, estoy hablando al momento, aunque no sabía mucho. Vosotros tenéis los enunciados en casa, pero bueno, estoy aquí haciendo aspavientos que los veáis. Estoy diciendo que tú tocas un disco, si tú quiero pegar A con AB, lo que hago es que cojo el disco este y lo pego por debajo, en A. ¿Vale? Como estamos en el contexto orientable, no consideramos que haya torsiones de ningún tipo. ¿Vale? Eso está implícito en el contexto. Bien, entonces vamos a ir haciendo cada uno de los epígrafes que nos piden. Lo primero es, siguiendo el procedimiento anterior, o no lo he dicho, por ejemplo, yo puedo pegar a la vez B aquí y esta aquí arriba, y tendría otra figura diferente. De esta manera también se pueden obtener claro las superficies con bordes, si dejamos algunos vacíos, aunque no es el interés principal de esto. Bueno, pues lo primero que nos piden es construir una figura mediante estas sumas formales. La figura es A más ABC, más BCD, más DF, más F, más EG, más G. Entonces, vamos a ir siguiendo las instrucciones. Ahí la cámara. Lo primero es A. A es un hemisferio. Entonces, esto sería A, en la parte inferior. Ahora me dice que pegue A con BC, con ABC, perdón. ABC es un par de pantalones, ¿ok? Pues entonces vamos a pegarlo, la parte del cinturón. Voy a pintar esto un poquito más grande para que me quepa bien. Ay. Eso sería A. Y aquí
nos pegamos por la parte del cinturón. Esto sería ABC. Uy, perdón. ABC es la pieza, el par de pantalones de abajo, la B es esta pernera y la C es esa. ¿Vale? ¿Qué superficie es esta, de momento? Un cilindro. Esta superficie es un cilindro, o usando la clasificación, una esfera con dos agujeros. La misma cosa. Pero es un cilindro, es perfecto. Seguimos. Ahora nos dice que peguemos BCD. BCD quiere decir que vamos a pegar los pantalones, pero de modo invertido. Vamos a pegar pernera con pernera, B y C, y la D de momento va a quedarse libre. Entonces, lo que haría sería una cosa así. Aquí están B y C, y eso es D. Esta es la tercera pieza. B, C y D. ¿De acuerdo? ¿Qué superficie sería esta ahora? ¿Qué superficie es? Ahora cuando estoy hablando de superficie, desde hace un ratito, también considero que puedan tener borde, ¿eh? Porque te he hecho la anterior que he preguntado si un cilindro o su esfera con dos agujeros. ¿Esta qué superficie es? ¿Alguien ha dicho algo? A ver. Pues, por partes. Ay, Lorena, no he visto que me habías puesto antes. ¿A cuántos has dicho? ¿A qué te referías? Lorena, ahora al 7B. Ah, sí, 2N más 2M, el ejercicio de antes, sí. 2N por las botellas de Klein y 2M por los toros, sí. Perdona, es que no había visto tu pregunta. Y Jesús dice, ¿puedes repetirlo? Esfera con un agujero, ¿cuál quieres que repita? Jesús. Jesús, ¿cuál quieres que repita? El ejercicio 8. ¿Cuál era el 8, el anterior? ¿El de la esfera? Un momento. Lo miro. Sí, el razonamiento del ejercicio 8 era que si tú tienes dos superficies, tú tienes la suma conexa de dos superficies, A y B, y sabes que te da la esfera. Entonces, si A es una suma de toros, sabemos que si le sumas una esfera, lo que sale es otra suma conexa de toros. Si le sumas más toros, una suma conexa de más toros. Y si le sumas el plano proyectivo, una suma conexa de planos proyectivos. No vas a poder obtener nunca la esfera. Si A es una suma conexa de planos proyectivos, el mismo razonamiento te dice que no vas a poder obtener nunca la esfera. Por tanto, A tiene que ser una esfera, por el teorema. Y decir lo mismo sobre B te prueba que A y B tienen que ser esferas. ¿De acuerdo? ¿Bien, Jesús? Y ahora me dice Laura Álvarez Valle, esto es un toro con un agujero, exacto. O una esfera con un asa y un agujero, que es lo mismo. Eso es. Dentro de la... Recordad cómo era el teorema de clasificación de superficies con borde, que lo compactas conexas con borde, que lo enuncié, que es igual que el de sin borde, pero además es un invariante nuevo que es el número de agujeros. O sea, hay esferas con n agujeros, toros o sumas conexas de toros con n agujeros, suma conexas de planos proyectivos con n agujeros. Esto es un toro. Aquí tenéis digamos, el agujero del medio del toro, del donut, es un toro al cual le hubieras cogido, le hubieras pegado un mordisco aquí abajo. ¿Vale? Entonces, esto, como hemos llegado hasta ahora, a lo que hemos llegado hasta ahora es a un toro con un agujero. ¿Vale? Aquí hay un borde. Esta parte de aquí abajo, por donde nos pondríamos el cinturón, es un borde. ¿Vale? ¿Más cositas? Seguimos cosiendo.
Ahora nos dice que cosamos DEF. DEF va a ser otro par de pantalones, pero ahora solamente vamos a coser uno aquí. Uno de los 3 agujeros. Y los otros 2 se van a quedar libres. Entonces, esto va a ser así. Esto será E, esto será F. Y esto es DEF. ¿Vale? Ahora, siguiendo el mismo razonamiento de antes, lo que tenemos es un toro con 2 agujeros. Representados por las 2 perneras vacías del pantalón abajo. ¿De acuerdo? ¿Vais siguiendo la construcción? En cada paso das cuenta que están apareciendo superficies diferentes, siempre orientables, algunas con borde y otras sin borde. El siguiente paso es F. Solamente F, entonces lo que hacemos es cerrar un agujero aquí abajo. Le estamos quitando un agujero. Lo que hacemos es cerrar esto. Eso es F. Por ahí ya no progresamos más. Y ahora nos están diciendo eje. Eje, lo que estamos haciendo es pegándole aquí un tubito. Pegándole aquí un tubito, ¿lo veis? Aquí. Eje, esto se llamará G, y esto es eje. Pregunta, cuando he pegado el cilindro, ¿he cambiado el tipo de homeomorfismo? No, en este caso no hemos cambiado el tipo de homeomorfismo. Tenía un toro con un agujero y sigo teniendo un toro con un agujero. Eso es, Cristóbal, no, Jesús, no hemos cambiado el tipo de homomorfismo. Aquí el cilindro está jugando en el contexto con borde el mismo papel de la esfera en el contexto sin borde. Pegar un cilindro por un agujero es no decir nada. Bueno, no es exactamente lo mismo porque es suma conexa. No, lo que quiero decir es que la suma conexa con el cilindro, o sea, suma conexa no, coser el cilindro no influye. Vale, daos cuenta de una cosa, y lo que acabo de decir me orienta para comentarlo. Para que no os confundáis. Yo aquí no estoy haciendo sumas conexas, estoy identificando bordes, ¿de acuerdo? No es la misma cosa. ¿Ok? Suma conexa sería pensar que esto está relleno por arriba, que está relleno por abajo, que lo quito y lo pego. Esa es la operación suma conexa. Yo lo único que estoy llevando a cabo aquí es identificaciones de los bordes. Por eso el proceso es diferente al que hemos usado para construir la superficie habitualmente. Nosotros hemos hecho sumas conexas o bien pegarasas, que básicamente es lo mismo, salvo homomorfismo. Aquí lo que estamos haciendo es identificando bordes. ¿Vale? Y ahora, finalmente... ¡Ay! Vuelvo a los enunciados. Lo que me queda es G, que es cerrar esto de aquí. Con lo cual, ¿qué superficie tenía al final? Un toro. Esto es un toro. Es una manera de construir el toro pegando diferentes piezas. ¿De acuerdo? Bien, y luego los otros dos, el siguiente apartado, dice la superficie X, A1, A2, etcétera, es un toro, es una esfera con los agujeros que van apareciendo aquí. Y aquí lo mismo. Tendríamos, tal y como está formulado, si ponemos más agujeros, lo que estaríamos pensando es en un pantalón con más perneras. ¿Vale? La que está dibujada aquí abajo representa, dice, mediante el símbolo ABCD representamos a una esfera con agujeros. Esto es la esfera con 3 agujeros, esto es la esfera con 2 agujeros, esto es la esfera con un agujero, que es un disco, básicamente. Entonces, si tengo aquí una serie de agujeros, identifico 2, pues lo que queda es meter primero uno y después otro. No hay mucho más que decir ahí. ¿Vale?
Sencillamente, si en la primera tengo 5 agujeros y en la otra tengo 9, pues identifico uno de aquí y uno de aquí, lo que voy a tener es... un momento, que lo he hecho incorrectamente. Ah, claro. Las superficies... Un momento, hay una cosa que no estaba diciendo bien. Tranquilidad en las masas. Lo que estoy diciendo es... Si yo tengo, por ejemplo, el primero, voy a hacer el caso de 3 aquí, ¿vale? Para que se vea bien. Tengo X1, A2, que serían unos pantalones. X1, X, A1 y A2. Y aquí tengo también X, B1, B2. ¿Vale? Si yo hago este identificación, bueno, aquí estos serían, aquí hay esferas, ¿vale? Tengo aquí 6 agujeros. Si identifico 2, pues lo que me queda es una esfera con 4 agujeros. Podéis representarla así. A1, como lo que hemos hecho antes. A2, B1, B2. Al hacer la identificación desaparecen 2 de los agujeros, uno en cada caso, y quedan todos los demás. Por eso queda la formulilla aquella de ahí. ¿De acuerdo? Y el último suena mucho más de lo que es realmente. Dice, comprobar que toda superficie orientable sin borde se puede expresar, salvo homomorfismos, como una suma normal A1, A2N más A1, A2N. O cuando dice orientable, significa también compacta y conexa. Entonces aquí, esto es muy sencillo. Lo único que está diciendo es que yo tengo unos pantalones así. Por ejemplo, pensad en 3, ¿vale? O sea, aquí serían realmente 4 componentes del borde, A, B, C, D. Y si yo pongo aquí enfrente... Ay, perdón. Al revés, así. Aquí B, C, D, A. Pues así, por ejemplo, obtendría una superficie de género 2. Lo veis pegando así y luego identificando A con A cerrando, obtengo una superficie de género 2. Si pongo 4 tubos, género 3. Si pongo 5 tubos, género 4, etc. Esa es la idea que hay ahí. En el caso anterior, ¿quién sería la suma formal en este caso? En el caso que hemos visto hace un momento. ¿Quién sería? En el anterior nos ha salido un toro. ¿Quién sería la forma normal de este tipo para un toro? No te escucho. Vosotros pensad. Bueno, es que quizá... no, porque... O sea... A1, A2... Ay, perdón, he dicho una cosa mal. Tienes toda la razón. El número de agujeros que identificamos va en el género, no en el género -1. Esto es una superficie de género 4. Hay 3 tubos que provienen de aquí y un cuarto tubo que es por detrás. El toro proviene de hacerlo solamente lo que tú has dicho, con A1, A2 y A1, A2. Vale, lo he dicho, lo había dicho. Me estoy un poco espeso con la cuenta, ya llevo mucho tiempo aquí. Entonces, si yo tengo el toro, sería A1, A2. El toro es esto. Serían 2 cilindros que se pegan. Entonces, género... Y el toro es género 1.
Por tanto, esto me produciría género 3. Lo he dicho bien, género 3. Porque si yo identifico estos tres, así, de arriba abajo, lo que tengo es la figura, pero con el borde, con el... ¿Perdón? Sí, claro, pero tienes el tercero que va por detrás. Tienes el tubo de por detrás. O sea, el número de letras siempre es uno más que el género de la superficie. El que yo dibujo aquí, Lorena, es género 3. Uno de los toros es este, otro es el de atrás, otro es este y otro es el de atrás. ¿Vale? Piénsalo con esto. Con 2, pegando, produces el toro. Con 3, produces el doble toro. Con 4, produces el 3 toro, que es género 3. Triple toro. El anterior era un toro, Jesús López, Jesús. El anterior era un toro, luego es A1, A2 más A1, A2. Es la forma normal. El que habíamos hecho en el caso anterior era un toro. Lo que pasa es que lo hemos construido de otra manera. Lo hemos construido con una forma más larga, que no es la forma normal. ¿De acuerdo? Con la fórmula esa de A más B, D, etcétera, que también produce el toro, pero de otra manera. ¿De acuerdo? La cruz esta, la cruz es lo mismo que el que yo he pintado aquí. Date cuenta, es el que pinto a la izquierda. Date cuenta de que lo único importante es el número de agujeros en cada caso. Estás pegando 4 con... O sea, lo digo... Perdón un momento, no lo estoy diciendo bien. Estás hablando de dos cosas diferentes, Jesús, perdón. Una es, si yo considero esta, y repito, o sea, A1, A2, B1, B2, A1, A2, B1, B2, es superficie de género 3. Lo que he hecho aquí no es lo que entra en las formas normales. Lo que he hecho aquí ha sido coger 2 pares de pantalones y pegar un agujero de uno con un agujero de otro. Entonces lo que obtengo es una superficie con borde. ¿Vale? Lo que aparece en el apartado C son las formas normales de superficies sin borde. ¿De acuerdo? O sea, lo de A1, A2, A3 más A1, A2, A3, estás describiendo superficies sin borde. Esto que yo he puesto aquí es una manera de obtener con estos pegamientos una superficie orientable con borde de género 0 y 4 agujeros. Una esfera con 4 agujeros. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, pues ya voy a terminar corriendo porque me tengo que ir, que tengo también clase a las 5:30 en química. Pero es que os quería comentar brevemente en la hoja de ejercicios lo que queda. Voy a abrir un momento la resolución que la he subido antes, como os he dicho. Voy a compartirla un momentín. Quería comentar los ejercicios que quedan por hacer. Los 3 primeros, básicamente, es contar las componentes del borde. Los dibujos que se ven en las soluciones yo creo que se ven mejor que los dibujos que hay en las... Ay, perdón, esto no son las soluciones, disculpadme. Disculpadme, esto no son... Es que he compartido el incorrecto, perdón. Comparto el bueno. Es este. Pero es que esto está en lo tenéis en enseñanza virtual, ¿vale? Aquí está. El ejercicio 1, el 2 y el 3 son estas superficies. Se pide contarlas, básicamente contar las componentes del borde. Está aquí descrito con los colores en la solución. Lo que os digo es que se ve mejor aquí que en los dibujos que están hechos en las hojas, que no se ven muy claro. Aquí básicamente... Perdón, se me ha salido el micro. Que cada vez que hay un punto de estos, quiere decir que hay una torsión tipo banda de Moebius. ¿De acuerdo? Es lo único que quería decir. Pensad que estos ejercicios son fáciles de ver. Y hay uno que es muy divertido, me hubiera gustado comentarlo un poco, pero no me ha dado tiempo, pero podéis mirarlo porque el dibujo creo que se entiende muy bien, que es el 6, que básicamente lo que dice es qué ocurre cuando identificamos una superficie de este tipo. Ved que es diferente de las superficies, o sea, una superficie no, un polígono de identificaciones de este tipo. No es una superficie porque el A aparece 3 veces. ¿Se me escucha?
¿Se me escucha, chicos? Es que se me ha descuajeringado un poco el micro. Vale, gracias. ¿Qué ocurre cuando hacemos estas identificaciones en un hexágono? A y A, B, B y B. ¿Vale? Entonces, cada uno de los puntos de las aristas que no son los vértices, los entornos son de este tipo. Ese tipo de ejemplo ya lo vimos anteriormente. Un disco y otro vertical, como la aleta de un estegosaurio, por encima. Pero lo divertido, creo, es que en este dibujo se ve muy bien lo que pasa en el vértice. En el vértice, cada uno de estos colorines de aquí se identifica con el color del polígono. Y lo que os quería decir, porque eso sí que no se ve bien en el dibujo, y quería remarcarlo, es que esta parte... ¿Se ve lo que estoy señalando? Ahí. La parte que hay, es que no sé cómo hacerlo, si decirlo... La parte que hay justo por debajo de la arista azul y amarilla, la parte gris esa, es como una... ¿Cómo se dice? Un semidisco, de modo que el ecuador del semidisco es la arista azul y amarilla esa. ¿Vale? Es un semidisco, no es un hemisferio, es un semidisco, es plano. ¿Vale? Esa parte gris, esta de aquí, es plana. Y esta sería la parte del ecuador. ¿Vale? Que es que eso no se ve bien en el dibujo. Es como el de arriba, como el semicírculo, como el semidisco de arriba gris, pero está por debajo. ¿Vale? Y esto es para ver básicamente lo raros que pueden llegar a ser los entornos de los puntos en las identificaciones en cuanto se producen más de 2 identificaciones. ¿De acuerdo? Leedlo con atención. Si tenéis algún problema con los dibujos me lo decís. Y con esto, pues, básicamente hemos terminado esta hoja. Hoy o mañana colgaré la del tema siguiente. ¿Ok? Y me voy corriendo que me van a matar los químicos.